Negación y aserción. acepción. Sí. La negación, ya no sé si lo rápido, ¿sí? La negación se usa para expresar una contradicción lógica, ¿sí? Expresar una contradicción lógica. El ejemplo que tienen ustedes en el libro es, por ejemplo, el término vivo indica la negación no vivo, ¿no? Que algo está vivo, no está no vivo, ¿no? No puede ser la respuesta, ¿no? Ahora, en la aserción, sí, porque la aserción vincula los términos afirmativamente. Y en esa vinculación afirmativa se terminan combinando dos cosas que parecen ilógicas. El ejemplo que tienen es vivo muerto. El gato de Schlesinger. ¿Cómo? El gato de Schlesinger. Ay, no sé cuál es ese. Lo leí en un apunte sobre semiótica. Dice que era un investigador Sí. que tenía un gato en una caja y había una cápsula de cianuro. Sí. Y tenía un mecanismo de relojería que lo había preparado una segunda persona. Y Schlesinger podía abrir o cerrar la caja y en algún momento la píldora, conforme abrir o cerrara, se iba a soltar. Entonces la duda era si antes de abrir la puerta el gato estaba muerto o estaba vivo o estaba no vivo o no muerto. Sí. Entonces es un... Sí, es como un ejemplo para explicar esto que tiene que ver con el cuadro semiótico. Sí, sí, el ejemplo que tienen es ese, vivo muerto. Ustedes tienen que pensar que la sintaxis fundamental va a servir para dar significación y en realidad dentro de lo que es un cuento, por ejemplo, nosotros reconocemos perfectamente. Ustedes, siempre que hablamos de cuentos en Dreymas, estamos hablando de los cuentos clásicos, ¿no? No estamos hablando de los cuentos que tienen otros matices. No estamos hablando de Abelardo Castillo, de gente que escribe con matices que no son los cuentos tradicionales. Ustedes siempre tienen que pensar acá en Caperucita Roja, en Hansel y Gretel, en los buenos, los malos, ¿no? Tienen que pensar en eso, en cuentos folclóricos, ¿sí? No hay grises acá, no hay personajes que actúen con que sean dubitativos, que estén entre el bien y el mal. ¿Son buenos o son malos? Entonces, dentro de lo que es esa lógica, no es difícil reconocer. Después, el ejemplo que tienen es el de blanco-negro también, ¿no? Para hablar de que, bueno, si algo es blanco, implica que contiene de alguna forma algo no blanco, ¿no? Es decir, es blanco, por lo tanto, no es no blanco, ¿sí? ¿No tuvieron lógica aristotélica? Esto se parece mucho a los planteos de ¿cómo era? De la famosa oración. Parece que sí. Aquiles es mortal, creo que era. No sé si era por Aquiles. Sí, A es igual a A, por lo tanto A es igual a B, por lo tanto B no es igual a C. Es una deducción lógica. El ejemplo de Aquiles, el ejemplo de Aristóteles era algo así como Aquiles, todos los hombres son mortales. Sí. Aquiles es un hombre, por lo tanto, Aquiles es mortal. ¿Entienden? Es así. Lo que ustedes tienen que pensar es que, bueno, si el personaje es bueno, no puede actuar con maldad en ningún momento. Y si es malo, no puede actuar con maldad en ningún momento, porque estamos hablando de contrarios, ¿no? Si Aristóteles lo que decía que el hombre si tiene conocimiento y entiende lo que es la bondad, por lo tanto no puede ser malo. Claro, son cosas muy maniqueístas, lo bueno como lo malo. En realidad las personas estamos llenas de matices.
más allá, ¿no? Vieron que el chico cuando empieza a crecer y empieza a leer semióticamente, empieza a preguntar, ¿esos son los buenos, esos son los malos, ese es bueno, ese es malo? Todo el tiempo divide el mundo entre buenos y malos, a eso se le llama maniqueísmo, ¿no? Porque en realidad no es tan así, no somos buenos ni malos. A veces, bueno, como se suele decir, todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo algo de bueno, ¿no? Depende siempre el punto de vista desde donde lo miramos. ¿Usted veía la serie Meteoro cuando era chica? Mis hermanos la veían, yo no. Bueno, yo lo encontré en un ejemplo sobre semiótica en el cine, porque los personajes de Meteoro, los malos se vestían de negro y los autos eran negros, más allá de... Bueno, eso es, sí, eso igualmente se puede ver en muchos lugares el tema de los colores. Porque producen, ¿cómo estás? Porque producen significación, ¿no? Claro. Sí, el tema del negro para lo malo es... sí, me parece mucho. Bueno, chicos, más o menos la pregunta puede llegar a ser ¿qué es la sintaxis fundamental, no? O explique la sintaxis fundamental con un ejemplo, no sé, cuando explican esto de la negación y la inserción. No va a ser más que esto. ¿Hay alguna otra pregunta dando vuelta? No, en cuanto a eso no, yo les vengo diciendo algunas que pueden llegar a ser, ¿no? Bueno, tenemos después, en la representación del sentido, lo que vamos a ver son los componentes estructurales del mito de Lévi-Strauss, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que Lévi-Strauss había sido un antropólogo que había hecho muchos estudios que sirvieron como base para las comunicaciones? Porque él trabajó con lo que es la comunicación entre las abejas, trabajó con la predicción del insecto, trabajó con cómo se produce el mito, cómo se crea el mito dentro de las culturas, ¿no? En este caso, lo que se toma acá Gleizman. ¿Por qué Gleizman toma Lévi-Strauss? Yo se lo dije, porque Lévi-Strauss justamente son las bases del estructuralismo, ¿sí? Lévi-Strauss, Saussure nunca habla de estructuralismo, pero Saussure, Lévi-Strauss se considera que de ahí nace el estructuralismo. Esto de que el sentido esté en la estructura y todo eso que hablamos al principio, con Gleizman nace de acá, de Lévi-Strauss, de Saussure, de todos estos autores que empiezan, lo que hace Saussure es investigar el sistema, ¿no? El sistema de la lengua y las relaciones entre el sistema. No habla de estructura, pero en realidad coincide perfectamente con lo que hace Lévi-Strauss al estudiar los mitos en cuanto a la estructura del mito. Por eso, de alguna forma, como producto, el estructuralismo de Saussure, las investigaciones de Lévi-Strauss terminan dando a luz movimientos como el formalismo ruso, ¿no? ¿Entienden? Que acá viene de estas lecturas. Creo que no está tan agarrado el Quijote con eso de que leer nos termina volviendo locos. Estos leyeron tanto que terminamos creando también teorías que nos prestaron para estudiar. Bueno, en cuanto a los componentes del mito, Lévi-Strauss rastrea 3 tipos de componentes. Es bastante fácil lo que dice Lévi-Strauss. No van a estar complicados con esto. Él va a estudiar entre estos elementos el armazón, hoy tenemos que llegar a esta, no tiene que gastar ningún rato. El armazón, el código y el mensaje. Lo importante es ver cómo se articulan estos elementos dentro de una teoría semántica, ¿sí? Cómo van a contribuir al sentido de los mitos. ¿Cómo se articulan? En el interior de la teoría semántica.
Siempre que hablamos de semántica hablamos de sentido. ¿Y qué lugar se le va a atribuir en la interpretación de un mito? A estos elementos, ¿no? Bueno, el armazón es un elemento invariante, dice, ¿no? Tenemos que considerar al mito en tanto narración. Es decir, los mitos nos brindarían un modelo narrativo, ¿no? Identifican el mito ustedes cuando lo leen. Ustedes, bueno, ya futuros casi profes de lengua, leen un mito, se dan cuenta que es un mito, porque encuentran estos elementos, encuentran que la forma en que está narrado es una forma mitológica, ¿no? Entonces, bueno, es un modelo narrativo, pero... Sí, y bueno, eso... ¿Cómo estás? Y también el tema de, bueno, los mitos, hay distintos tipos, ¿no? Pero los que dan origen a las... los que buscan respuestas que el hombre no tiene, entonces buscan los orígenes de las cosas, ¿no? Los cosmogónicos que hablan del origen del cosmos. Uno, ¿cómo está? Uno se da cuenta que se trata de la estructura del mito, ¿no? Por el armazón. ¿Y el armazón qué es? La forma en que está narrado. Yo me doy cuenta por el modelo narrativo que se trata de un mito, ¿sí? Bueno, es un elemento que no va a cambiar ese. Bueno, y lo que contiene también es importante, porque, por esto que les decía, porque los mitos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Los mitos tienen temas específicos, ¿no? Dijimos el origen del cosmos, el origen de la creación del hombre, ¿qué más? El origen de algunas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Los que son del origen del hombre se llaman antropocéntricos, los que tienen que ver con el cosmos, cosmocéntricos, cosmogónicos y me faltan más. ¿Se acuerdan ustedes? Teocéntricos, pues teocéntricos, los que tienen que ver con los dioses, ¿no? Porque se origina la divinidad. Pero siempre estamos también en el tema del origen, ¿no? De cómo comienza todo. Es interesante que además de los mitos griegos, lean, si no leyeron todavía, lo que son los mitos nuestros, ¿no? De los pueblos originarios. Está bueno también trabajar ese tipo de mitos, porque además... ¿cuál es el de la Teresita, eso de la Llorona, sí? Bueno, eso se puede tomar como leyenda también, ¿no? Como leyenda urbana, bueno, rural. Lo que pasa es que tiene sus versiones urbanas también. Vieron que Glamour tiene su versión de la dama misteriosa, que viene en realidad de la parte del norte. Bueno, eso está lleno de leyendas. Pero yo digo, por ejemplo, hay mitos clasificados, no sé si leyeron algunos mitos clasificados, donde tienen los mitos originarios, ¿no? Sí, yo tenía una serie que trabaja con eso, como los más prácticas y los más... Bueno, están los mayas, los aztecas, los incas, de todos. Bueno, bueno, esos vienen con el... No vienen con el mapa lo hice hacer yo.
viene con los lugares en donde estaban asentados. Entonces nosotros, a medida que fuimos leyendo, fuimos ubicando en el mapa todas las regiones de Latinoamérica en donde estaban asentados estos pueblos. Y tienen, en algunos casos, algunas indicaciones acerca de las creencias que tenían estos pueblos. No Y solo ahora- la alimentación también. Claro, trae un poco, ¿no? Bueno, y uno puede investigar un poquito más a la hora de trabajarlo. Sí. Pero ustedes van a ver que tenemos también lo que está. Las estéticas. Ah, miremos. Bueno, por eso está interesante, digo, que no solo trabajen, cuando trabajen visión mítica, trabajen. Ustedes saben que en mito pueden trabajar desde primer año, pero en cuarto año están obligados a trabajar como visión mítica, ¿no? Porque es una de las cosmovisiones que hay que trabajar sí o sí, la primera. La mística, la trágica, y la épica y la trágica. Así que bueno, por eso está bueno también que empiecen por ahí desde el primer año a tener una idea. Igual ellos vienen con una idea bastante importante de lo que es el mito, lo que es la leyenda de primaria, ¿eh? Vienen. En seco. Sí, vienen bastante entrenaditos en ese tema los chicos. No es algo- Claro, sí, no, vienen bastante sabiendo y diciendo esto es un mito. Por esto, ¿no? Porque se identifica al armazón. Bien, el armazón, y dijimos, el mensaje también es otro de los elementos. Bueno, no es difícil lo que tienen de mensaje para leer ahí. Fíjense que habla de dos isotopías, una a nivel del discurso y otra a nivel de la estructura, ¿no? ¿De dos qué? Isotopías. En la narrativa está la perspectiva antropocéntrica, ¿no? Es lo que hablábamos recién, ¿cómo está? Donde aparecen los seres animados, ¿no? Ya sean que son personas o que son animales en algunos casos, pero bueno, a veces está más que nosotros, yo tengo más fresco a los mitos estos clasificados y por ahí, más que animales, hay como apariciones animadas, ¿no? El bombero, esa silla terebre, es un pájaro, pero a la vez cobra, es más bien como un espíritu, ¿no? Ahí cuando dice profe isotopías, a nivel estructural es lo que explicaba recién, Sí. y discursivo, ¿cómo sería eso? No, a nivel discursivo tiene que ver con esto de qué tiene el discurso. Por ejemplo, tiene acantes que donde van a aparecer los distintos papeles los distintos papeles a desempeñar, como vimos nosotros en el cuadro, ¿no? Donde aparecía el objeto, el sujeto. A nivel discursivo vamos a tener esa división muy clara, ¿no? Y el tema de la parte narrativa, de la estructura, tiene que ver de las relaciones que va a haber en la narrativa, que las vamos a distinguir también, porque una vez que las leemos nos damos cuenta que si está hablando del origen, si está hablando de la creación, del momento, ¿no? Estamos en lo que es el mito. En realidad el mensaje es lo más fácil de dilucidar dentro de lo que es un mito. Tal vez no está tan fácil como lo explica él acá, pero no van a tener problema con eso. La pregunta en el parcial puede ser cuáles son los tres elementos que componen, ¿no? Que los explican.
¿Cuáles son los 3 elementos? Que componen al mito, según Lévi-Strauss, ¿no? Y que Breimas toma. El código. Siempre van a hablar de código porque estamos dentro de la estructura y dentro de una estructura siempre se va a manejar el código. En este caso el código de los mitos, ¿no? Pero son palabras muy estructuralistas y en realidad lo que hace Lévi-Strauss de modo simple, digamos, es estudiar los mitos y ver qué cuestiones se encuentran en común entre todos los mitos, ¿no? Qué elementos hay en común entre los mitos que él va leyendo de las distintas, él vivió incluso en distintas tribus y descubrió que el mito era parte importante de la identidad de los grupos, ¿entienden? Y por lo menos qué cuestiones hay entre estos, en este relato. Y bueno, estas 3 son las más o menos retoma de más Breimas. Bueno, habíamos hablado de lo que era el esquema arcancial, ¿no? Habíamos hablado en la primera clase que no teníamos el texto, pero lo estuvimos diciendo. Y ustedes saben que uno de los puntos del parcial va a ser traer armado, lo van a escribir en estos momentos, pero lo tienen que traer pensado, el esquema parcial de la película con la que trabajaron para el parcial anterior, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Ahí van a marcar esto, que ya hablamos, el par sujeto-objeto, ¿sí? Recuerden ustedes que lo importante, porque esto es bastante fácil, pero lo que tienen que recordar es que depende del punto de vista de donde miren ustedes, van a poner a un sujeto distinto. Es decir, son lugares totalmente movibles. Yo puedo ponerle como subjetivo de otro. Sí, no sé si subjetivo, porque no es que vos decidís quién es el sujeto, pero a partir de ahí ya tenés una estructura. Claro, diferente. En el caso de ustedes, si la ponen a Juno, tienen una estructura. Pero si en vez de Juno ponen al personaje de la chica que quería ser madre, van a tener otra estructura. ¿Entienden? Eligen ustedes desde quién, desde qué personaje. Pero a partir de ahí todo lo demás está bastante cerrado, digamos. No hay mucho, ¿no? En lo que se puedan salir o interpretar subjetivamente, porque está toda la estructura de lo que ya analizaron. Lo mismo ustedes con la nona, no sé, si toman a la nona van a tener psicoanálisis, pero si toman a uno de los hijos van a tener otro, ¿no? Depende siempre del personaje donde ustedes lo miren. Eso, no sé si ya lo hicieron o lo tienen claro, pero creo que no van a estar complicados con eso, porque ustedes lo pueden pensar en su casa y después lo traen y acá lo hacen, nada más. Arman el esquemita, ¿no? Sujeto-objeto, ¿se acuerdan a qué se refería? El sujeto es el que desea el objeto, ¿no? Siempre el nexo entre el par sujeto-objeto es el deseo. Bueno, él diferencia entre los sujetos que quieren unirse al objeto deseado y los que quieren transformar al objeto, ¿no? Ustedes vean cuál corresponde a alguien.
sujeto que ustedes elijan. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo que tienen acá igual para repasar todo. Destinador, destinatario es el parte más les puede complicar la vida, porque es a veces un poquito más difícil de ver, ¿sí? Destinador y destinatario. El nexo acá es el mandato. Si antes era el deseo, acá es el mandato. ¿Quién manda a quién para que haga lo que tiene que hacer, no? El destinador es el que manda. El destinador es el que manda y generalmente dice pertenece al universo trascendente. Es decir, este destinador generalmente es un dios, alguien superior, ¿no? Tiene que ver, lo trascendente, creo que ya se los había dicho, tiene que ver con algo que nos supera, ¿no? Más allá de nuestra propia muerte hay algo que va a trascender, que va a seguir. Bueno, en ese sentido. Y tienen que pensar que el destinatario muchas veces se confunde con el sujeto, porque muchas veces esa orden del destinador es para el mismo sujeto, ¿entienden? Esto se ve mucho en el caso de la ética, por ejemplo, ¿no? Porque el que tiene que, no sé, el héroe que tiene que pelear la batalla tiene el mandato del destinador y es generalmente un destinatario también, además de un sujeto, ¿entienden? Además de ser el sujeto que desea el objeto, es el que recibe el mandato, ¿entienden? Es el elegido. ¿Pero el destinador cumple función de destino, del devenir, entonces? No, el destinador lo que va a hacer es mandar. Yo te doy la orden, vos tenés que hacer esto. ¿Sí? Da la orden. Sí. Y el destinatario es el que tiene que acatar esa orden. El destinador puede ser... ¿Leyeron los caballeros de la mesa redonda o algo de Arturo? El destinador puede ser, no sé, Merlín diciendo, bueno, el que vaya a sacar la espada que está clavada en la piedra va a ser el elegido para, ¿no? Integrar o va a ser el guerrero más fuerte, más audaz, lo que sea. Siempre tiene que pensar que si va a ser un personaje tiene que ser trascendente. Si es un personaje, digamos, como Merlín, bueno, el mago, generalmente puede ser Dios, puede ser el destinador. En el caso de ustedes, por ejemplo, si hubieran puesto a la mujer esta que quiere ser madre, hay un llamado de la naturaleza, ¿no? Que tiene que ver con que la mujer se completa con la maternidad, se completa con la maternidad. Sí, pero la naturaleza misma, o el instinto maternal, ¿no? Que está generalmente, la mujer que lo tiene está desde muy chica. Las nenas andan con muñecas desde que caminan, ya andan con muñecas que son más grandes que ellas, ¿no? Sí. Profe, una pregunta. En la película que analizamos, teníamos un personaje que era relativamente secundario, que era la esposa de Connor, del granjero. La que se mata. La que se mata. Y ella en un momento le dice, tú puedes encontrar agua, pero no puedes encontrar a tus hijos. Sí. Quiero que los traigas. Y a los 3 minutos muere. Y, o sea, el personaje no es... ¿Vos lo querés matar como destinador, decís? Para mí es el destinador, porque es lo que ella lo obliga en cierta manera al esposo a ir a buscar el cuerpo de los hijos. Bien, está bien, sí, podría ser un destinador, porque piensen que ya no se trata de que el destinador es la mujer de la esposa de él. El destinador es la esposa de él que murió. Es cumplir
con la última voluntad Claro. de alguien que está muerto. Es trascendente, ¿entienden? Es una cuestión de honor. ¿Vieron la terminal donde el personaje Sí. de Tom Hanks quiere cumplir con la última voluntad de su padre, que es obtener el último autógrafo? El padre está muerto, pero es esa voluntad del moribundo con la que se quiere cumplir. Es una cuestión que pasa más por la lealtad que por el hecho de hacer lo que un personaje dice, ¿entienden? Por la simple obediencia, o sea, se obedece por amor, se obedece por fidelidad, se obedece por razones nobles. por tomar la palabra. También, sí, por estar atrapado, bueno, eso era antes, ¿no? Sí, en la antigüedad, sí, por dar, digo, hoy en día la palabra no te obliga a nada, digamos. Pero sí, en estos casos, cuando hablamos de la ética o de la epopeya, bueno, sí, estamos hablando de que estos valores estaban como. Bueno, este es el par que más me puede llegar a complicar la vida. Los demás no creo. Cuando ubica el destinador-destinatario, y recuerden que el destinatario generalmente coincide con el sujeto. Ahora vamos a ver ejemplos en los que no, pero puede llegar a coincidir. El par ayudante-oponente, creo que no hace falta decir mucho porque ayudante-oponente, creo que lo tienen bien identificado, ¿no? El que ayuda al sujeto o el que se le opone al sujeto. Claro. El oponente es la némesis y mientras más grande el oponente, más grande el personaje vuelve. ¿Cómo? Dice que nosotros tenemos el oponente que es la némesis del personaje principal. Mientras más grande el oponente, más grande el personaje principal. Y sí, piensen en Rocky, ¿vieron Rocky? Sí. ¿No? Bueno, Apolo Creed era un negro enorme. claro, Apolo era tremendamente gigante al lado del personaje de Rocky, pero sin embargo Rocky termina ganando, pero no gana solo porque físicamente, por la preparación física, hay una cuestión que tiene que ver con la persistencia, con el deseo, con la resistencia que se le pone. Y eso engrandece al personaje, porque de hecho uno dice, lo derriban y en realidad físicamente el otro parecía tener todo para derribarlo, pero es una cuestión que va más allá de la fuerza ahí, ¿no? Él decía claro, sí, está buenísimo. Claro, en la primera de Rocky, la que gana el Oscar, Rocky pierde. Sí, pero sí, pierde sí. por poco, ¿no? En la segunda gana. Pero justamente ese personaje ahí perdiendo, pierde pero gana, digamos. Claro, sí, sí. ¿No? Porque pierde pero toda la ovación es para él. Da vuelta un poco lo que se esperaba en un final, pero gana en todo lo demás, porque justamente es como Argentina, como cuando Argentina sale subcampeón y no campeón, y la gente dice, bueno. Claro. No, Italia 90 fue un re festejo. Bueno, veníamos de ser campeones anteriormente, pero se festejó como si fuera, yo recuerdo que la chica Del 93. del 93. Bueno, veamos el ejemplo que tienen. Miren, les voy a leer, si no lo tienen, está en la página 173. ¿Lo tienen? ¿Qué página Bueno, para? 173. El sujeto desea de alguna forma comprender el mundo, ¿no? Desea saber cómo está compuesto el mundo. Este sujeto es el filósofo. ¿Quién es el destinador? Dios.
Y el destinatario acá es otro, no es el filósofo, sino la humanidad. Es decir, el hecho de conocer el mundo no solo es un mandato que está dado al filósofo. La humanidad debe intentar conocer y comprender el mundo, el cosmos, ¿sí? Ahora, el que lo asume es el filósofo, pero en realidad el destinador apunta a todos, ¿sí? Un oponente a que el filósofo conozca el mundo espiritualmente va a ser la materia, porque la materia perecedera, ¿sí?, alejada de lo espiritual, implica un problema, ¿no? Lo material implica un problema porque la visión, estamos hablando de filósofos presocráticos, ¿sí? Estamos hablando del comienzo de la filosofía, cuando todavía ni había aparecido Sócrates. Entonces, ¿qué querían ellos? ¿Cuál es el arché que rige el mundo? ¿Sí? Igual en todo. Y de ahí viene, sí, Arquímedes, que es el que da nombre a este instituto al devenir, un presocrático, ¿no? Por ahí en algún lado está la leyenda explicando el origen del ¿sabían? El devenir de la frase nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque cuando uno se vuelve a meter el agua cambió, el agua está en constante movimiento, y de ahí viene el devenir, el constante movimiento, y de ahí viene el nombre. Hace unos años que el nombre cambió, ¿no? Sí, ahí está el cartelito, lo explicaba, eso, sí. de dónde vamos hacia dónde llegamos, y el camino. Yo ya trabajaba acá cuando se hizo el cambio de nombre, así que no hace mucho, ya soy hace 7 años, pero viene de ahí, de los presocráticos intentando descubrir el mundo. Después tienen otro que es un poquitito más complicado, si no sé, no recuerda mucho sobre marxismo. Gracias. El sujeto, el hombre. El objeto que busca el hombre, la sociedad sin clases. Fíjense que acá, como en el ejemplo anterior, objeto no coincide con un actante animado, digamos, ¿no? Es decir, coincide con un objetivo. Porque objeto puede ser una persona, un personaje, como puede ser también, como puede ser un objetivo a realizar. No siempre el objeto va a ser un personaje. En el caso de un héroe que desea a su damisela, y bueno, sí, desea a la mujer, ¿no? Típico caso de cuando hablamos de deseo en psicoanálisis. Pero en realidad, acá lo que tenemos son más bien, no son personas, sino que son, ¿cómo les había dicho? No sé una palabra. Objetivos. Ay, es una palabra muy fácil. Estoy mal. Pero si deseamos otra persona, ponemos desea a... Ustedes arman y ponen sujeto tal, objeto tal. Ahí puede ser una persona porque el sujeto desea a esa persona. En el caso de ustedes tienen la película de amor. Sí. Pero acá estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? El hombre desea una sociedad sin clases, son como otras metas, más, sí, menos individuales, digamos, ¿no? Que lo que es desear a una persona. El hombre desea la sociedad sin clases. ¿Quién es este destinador? La historia. La historia manda a la humanidad, una vez más, que se deshaga de la división de clases sociales, ¿no? Y va a ser el hombre el que va a poder hacer este cambio, que se transforme la sociedad en una sociedad sin clases, sin pirámide, ¿no? Donde todos sean iguales. El oponente para que el mundo o la sociedad se transforme en una sociedad sin clases va a ser la clase burguesa, porque obviamente que los burgueses tienen la estratificación porque ellos están en la cima de la pirámide. Y el ayudante
que a la vez puede ser sujeto también, es la clase obrera. Porque el obrero, el proletario, diría Marx, porque Marx hablaba más del proletario o del proletariado que de obrero, como la forma peyorativa en que se lo llamó, ¿no? El proletariado es el que va a ayudar a que esto se cumpla, ¿sí? Podríamos pensar muchos ejemplos históricos, podríamos hablar del Che Guevara, qué perseguía el Che Guevara, en lo que fue la Revolución Cubana, podríamos hablar y ubicar cuadros distintos de lo que perseguía el Che Guevara y lo que perseguía Fidel Castro. Y tendríamos dos cuadros totalmente distintos de lo que significó la revolución para cada uno, ¿no? Es decir, podríamos pensarlo de esa forma. Vieron que hay sospechas de que Fidel Castro haya propiciado la muerte del Che por una cuestión que tenía que ver con que terminada la revolución, primero el Che no estuvo para nada cómodo en su cargo de ministro de Hacienda y enseguida renunció porque él quería seguir en los campos de batalla, la lucha. Y la gente, entre la gente había logrado más adhesión, este joven médico argentino que curaba tanto a los de un ejército como a los del otro, que la actividad de Fidel Castro, que eran más controversiales, ¿entienden? Entonces, bueno, podríamos decir que dos personajes históricos que participaron del mismo proceso tienen actuaciones totalmente distintas, ¿no? Porque de hecho se logró la revolución, Fidel se acomodó en el cargo, de donde no lo movieron más, ¿no? Y el Che volvió a la batalla, se fue a pelear otras batallas. ¿No? Se fue a Angola primero y después a Bolivia. Siguió pensando que la revolución se tenía que seguir haciendo en otros lugares, ¿no? No se pudo quedar con el hecho de que había logrado la revolución cubana, que había sido para él, que era asmático y demás, había sido todo un logro en lo personal también, que tenía hijos, que dejó a su familia, a sus hijos, a todos por su ideología, ¿no? Muy diferente a Fidel. Muy diferente. Fidel lo que quiso fue transformar a Cuba, sacar a los Estados Unidos y poner un régimen prosoviético. Él dijo, yo quiero una revolución que sea como una sandía, verde por fuera, roja por dentro. Lo que pasa es que ¿Pasaría a ser un oponente al Che? sí, ¿Podría ser un oponente? podría ser, porque en realidad lo que pasa con Fidel es que lo que ellos sacan es una dictadura y lo que termina siendo Cuba después es una dictadura. Claro. Lo sacan a Fulgencio Batista y el prostíbulo del Caribe para los estadounidenses y termina siendo un Terminan venezolano. estableciendo también una dictadura y el Che no pensaba en eso. Fíjense que ni siquiera se quedó mucho tiempo en su cargo de ministro, no pensaba en eso. Pensaba que había que seguir haciendo la revolución para que fuera un estallido a nivel mundial, que el cambio fuera mundial, no servía solo que Cuba cambiara, de hecho no sirvió. ¿Entienden? El cambio de la desaparición de las clases sociales tenía que ser a nivel mundial, esto tenía que ser algo que se contagiara y se diera en un montón de lugares. No, Fidel se acomodó muy cómodamente en el poder y se transformó en una persona totalmente anacrónica, o sea, totalmente fuera de época. Yo leí una investigación que hizo un profesor que tuve en la facultad, donde él contaba, él vivió muchos años en Cuba y estuvo durante la revolución en Cuba, y contaba que Fidel hacía festejar el día de la revolución rusa y les hacía poner las medallas, hacía toda una recreación de lo que había sido la revolución rusa, y en Rusia se asombraban porque en Rusia decían que ellos ya no festejaban así, porque ya tenían otra conciencia de que tampoco había sido tan buena la revolución rusa, es decir, también había muerto mucha gente, ¿entienden? No había tanto para festejar. La conciencia, cuando se miraba hacia atrás y se pensaba en la revolución rusa, se pensaba en otras cuestiones, y sin embargo dicen que las medallas, las cosas que se
Fidel reivindicaba en Cuba, hacía rato que estaban en las tiendas de antigüedades de Rusia. Es decir, Rusia siguió avanzando en su manera de pensar. Cuba se cerró ahí, ¿no? Por eso le digo, quedó fuera de tiempo. Tendríamos dos personajes con dos esquemas distintos. Y sí, con respecto a lo que vos decías, incluso sería más fácil pensar lo contrario, ¿no? Siguiendo la teoría, porque es una teoría, siguiendo la teoría de que Fidel mandó a matar a Che, entonces el Che era un oponente para Fidel. Profe, hay un libro que se llama Yo maté a Che Guevara, de Nelson Gary Prados, Sí. que es el ranger boliviano que le pega el tiro de gracia a Che Guevara. Sí. Y él hablaba de eso, y él en realidad decía que el Che, cuando lo atrapan, estaba vestido en harapos, no tenía municiones, no tenía nada. O sea, la forma de determinar supuestamente don Fidel con el Che fue dejar de enviarle enseres y equipo. Entonces, al verse rodeado y la comunidad quichua no se metió en la revolución, porque el boliviano aguanta mucho, es muy muy cerrado, estaba condenada al fracaso esa revolución. Y eso lo sabía Fidel, pero no lo entendía el Che. Y lo que pasa es que Che hasta había peleado en Quito, era como que él iba a pelear, iba a morir peleando. Y no sería el mito tampoco que soy, porque fíjense, el mito es usted. El mito, ahí hablando de mitos, de cómo se crean los mitos, el mito ahí responde a las cuestiones que se marcan históricamente. Murió joven, murió de forma trágica, ¿sí? Piensen en relación a Eva Perón también, piensen en relación a Gardel, ¿sí? Los mitos tienen que cumplir determinadas, piensen en Rodrigo, piensen en Gilda. La creación del mito es propicia en determinadas circunstancias, ¿no? De este tipo de mitos, ¿no? Cuando hablamos de mitos que tienen que ver más con, bueno, ahora con lo que serían los medios de comunicación, la muerte joven, trágica, ¿no? Y bueno, todo lo demás. Sí, porque ¿qué hubiera pasado también si pasaban los años y quedaban en el olvido? Después mueren en el olvido y no nos enteramos. No sé, Marcia Martel se murió y dijeron que ya no sabe. ¿No? Y tuvo en su momento su éxito y demás. Si se hubiera muerto haciendo una película o haciendo habría pasado a la historia como el mito de, ¿no? Pero no pasó porque no se dan estas circunstancias. Y ahí está la manera en que el mito crece, se desarrolla y demás, en el caso de Eva, en el caso de Che, en el caso de toda esta gente. Igual, no sé, yo personalmente considero que personalidades como el Che, no sé si hay ya ese tipo de hombres que tan desinteresadamente se disponen a luchar por una ideología. La verdad, no sé si eso pasa hoy. Porque hoy todo responde a intereses, es difícil. Me parece que la posmodernidad no contempla ya ese tipo de personalidades. Me parece que no existiera, ¿no? Y si existen, están muy escondidas. Y las ideologías, porque no ve que ahora captan cualquier cualquiera. Es que eso tiene que ver con la posmodernidad. No hay ideologías, no hay ideas fuertes, grandes, es la caída de las grandes ideas, justamente, ¿no? Todo está cuestionado, todo está, entonces, bueno, chicos, hasta ahí tomó Greimas, ¿sí? Y más o menos las preguntas que les estoy diciendo entre esta clase y la vez pasada. Pasamos a esta y el texto que se llama Nuevos conceptos de la teoría del cine. Tenemos media hora para hablar. ¿Cuándo te lo compré?
Todo genial. Yo lo puedo salir y después te queda ella. Bueno, el gran tema de este cuatrimestre es la transposición de sentido, ¿sí? ¿Qué es la transposición de sentido? La manera en que un texto pasa de un lenguaje a otro. En algunos autores van a encontrar transposición de sentido, en algunos autores van a encontrar traducción. La transposición de sentido es el pasaje de un lenguaje a otro, de un determinado discurso, ¿no? En algunos autores va a decir traducción en vez de transposición. Transponer significa de trans, con el prefijo trans, llevar de un lugar a otro, ¿no? Como trasplante, ¿sí? Bien, específicamente de qué vamos a hablar nosotros, de la transposición de la literatura al cine. Nos vamos a ocupar de esa relación específica, pero en lo que es la semiótica, las investigaciones no solamente van en ese sentido. Por ejemplo, en el área de las traducciones, la transposición de sentido o la transposición en general ha logrado muchos avances también. Piensen que para la semiótica no existe la traducción literal, punto a punto, ¿sí? De ningún idioma a otro se puede traducir literalmente punto a punto. Siempre lo que se transpone es el sentido. ¿Entienden? Hay palabras como, no sé, yo inglés, bueno, lo detesto, pero portugués estudié, y hay una palabra que es audaci, que audaci no tiene traducción al castellano. Y algunos dicen melancolía, tristeza, y en realidad no es ninguna de esas cosas, porque tiene que ver con la añoranza de algo bueno, tiene que ver con una melancolía y un recuerdo, pero en realidad necesitamos muchas palabras para definir saudade en castellano. ¿Cómo extrañar? Sí, es como extrañar, pero a la vez no es extrañar. Pero eso es raro también, porque es termo, sí. entonces también lo habrá otro sentido. Sí, por eso Yo digo, siento eso. para dar el sentido o para aproximarnos al sentido debemos usar varias palabras en castellano, ¿no? Y lo mismo pasa con el inglés o no sé, el japonés. Una vez una profesora que trabajaba con japoneses nos explicaba cómo dicen ellos montaña rusa, que no me acuerdo ahora por qué nosotros decimos montaña rusa, pero ellos dicen en una palabra re larga, está todo comprimido, carrito que va por las alturas, una cosa así, ¿no? Súper larga la traducción sería, y ellos la compaginaban en una palabra. Nosotros decimos montaña rusa y ya sabemos que estamos hablando, aunque bueno, yo no recuerdo, no sé ustedes, la relación entre montaña rusa con el juego en sí, ¿no? La atracción, digamos. Pero entendemos, incluso utilizamos montaña rusa a modo de metáfora también, ¿no? Por eso, en este sentido, en el sentido de las traducciones, la semiótica trabaja mucho también porque todo lo que es traducción cada vez más se investiga y cada vez más se logra llegar a traducciones más acertadas. Pero la semiótica, que no reconoce ni siquiera la existencia de sinónimos, que eso es algo que yo les dije, ¿no? Que a veces para la semiótica no existen los sinónimos. Casa no es sinónimo de hogar, casa es una cosa, hogar es otra, ¿sí?
la investigación es interesante porque no busca algo lineal, sino que busca la manera en que ese sentido se puede transponer de un lugar a otro. Si ustedes estuvieran trabajando en traducción, ustedes, ¿alguno habla otro idioma? ¿Qué maneja? ¿Vos estudiás portugués? ¿Estudiaste ahora? No, estudié ¿Estudiaste? Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más? inglés, Estudiaron inglés. Bueno, el tema de la traducción es un tema, porque por algo dice el adagio italiano, traductores traidores. El traductor siempre traiciona de una u otra forma, porque más o menos a veces tiene que adaptar, ¿no? No puede traducir precisamente, tiene que llevarlo a lo que puede ser más entendible y con mejor relación. Una vez escuchaba a un muy buen intérprete traducir a alguien que hablaba en inglés y la persona en inglés dijo, llevaba la L de Luce el perdedor, sí. en la frente, ¿no? Eso dijo en inglés el norteamericano. Y el capo del intérprete dijo, era un cero a la izquierda. Nosotros no decimos lleva la P de perdedor en la frente. Nosotros decimos un cero a la izquierda. ¿Entienden? Así, rapidísimo. Bueno, había vivido muchos años también en Norteamérica y demás. Pero me encantó. Claro. Sí, no, este era un yankee. Pero me encantó la rapidez que tuvo para hacer la transposición de sentido. Porque las personas que, muchas de ellas que no sabían nada de inglés, captaron muy bien el sentido, porque el sentido es el mismo, ¿no? Y si él hubiera traducido literalmente y hubiera dicho lleva la P de perdedor, primero que no se hubiera entendido esto, ¿no? Pero si hubiera dicho lleva la P de perdedor en la frente, la gente lo dejaba pasar. Pero él dijo era un cero a la izquierda y todos entendimos el criollismo. Claro. ¿Entienden? Eso es traducir, transponer sentido. El sentido que tiene que pasar de un lenguaje a otro, de un idioma a otro, pero que conserva más o menos la esencia de lo que está diciendo. Este es el tema de esta última unidad, podríamos decir, sí, que es la transposición. El texto de Robert Stam particularmente va a arrancar con lo que es la intertextualidad, que es un tema que ustedes manejan mínimamente porque le hicieron a Genet y saben que es la intertextualidad, ¿no? ¿Cómo están? Y saben que no hay texto que no tenga huellas de texto posterior. Yo escribí una vez sobre intertextualidad y arranqué como epígrafe, puse una cita bíblica de Eclesiastés que dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que uno vaya a escribir tiene relación con textos anteriores y a la vez estás haciendo producciones nuevas, pero siempre remitiéndote a que eso ya lo dijo otro, ¿sí? O vas a hablar de algo que dijo otro. Siempre vas a tener que utilizar la intertextualidad. Y la intertextualidad, además, súper importante en esta carrera, porque la van a trabajar constantemente. Y es el atajo que tienen ustedes para poner lo que quieran poner en el diseño curricular. Todo va por intertextualidad. Cuando ustedes sepan conectar y hacerla, buscar la intertextualidad de los textos, van a poder decir, bueno, el programa me marca este texto, leemos un fragmento de este y yo hago intertextualidad con otro, y leemos otro, el que me interesa a mí. ¿Entienden? Son todos. ¿Cómo? Sí, totalmente, porque les marca, el diseño curricular también les marca que utilicen lo audiovisual, que utilicen las artes plásticas, con lo que ustedes se sientan más cómodos. Ojo, siempre antes de llevar algo a una clase, los chicos les van a hacer preguntas. Si llevan a la Gioconda, los chicos van a empezar, ¿y ahora dónde están? ¿En qué museo? ¿Y en qué? ¿Sí? Entonces, bueno, si van a trabajar la intertextualidad, como digo, como no es específicamente el área nuestra, ¿no? El tema de lo histórico, lo que lleven lo más o menos investigado, porque a los chicos les interesa y les van a hacer preguntas.
Algunas no las van a poder contestar. A mí me parece genial que un profesor diga, mirá, me investigo y te contesto, lo voy a pensar y te contesto después. Muchas veces uno se queda rumiando con respecto a lo que se dijo en una clase y después trae la respuesta. Pero no me parece mal decirle a un chico eso, pero sí tiene uno que ir preparado para más o menos poder, bueno, si trajo para hablar, hacer una intertextualidad con la Mona Lisa, poder decir mínimamente, ¿no? Dar un contexto mínimo, no solo lo que reciben en el texto, porque el chico va a hacer preguntas. Y claro, a veces van a hacer preguntas muy descolocadas y no van a hacer contestar. A veces le van a hacer preguntas de la vida, que nada que ver con lo que están ahí. Bueno, hoy en día los profesores, cualquier profesor de cualquier área está autorizado a responder en relación a cuestiones sexuales, por ejemplo, ¿no? Algo que era un tema medio tabú antes. Hoy en día las chicas se preguntan, ¿y si te cuidas o si quedas embarazada? Y sí, esto y sí lo otro, y sí. Y un tema lleva al otro y, bueno, hay que contestar. Arrancamos hablando hoy nosotros de los drones, leyendo un artículo de opinión, Un cielo lleno de drones, y terminamos hablando de cómo tenía relación con la investigación en la facultad, de las facultades, empezaron a preguntar por lo que querían estudiar, por esto, por lo otro, y bueno. Se fue. Sí, el dron nos quedó para la clase que viene, pero me pareció súper interesante escucharlos decir a ellos qué quieren hacer de su vida el día de mañana. Porque muchos, es más, uno dijo, a ver, que levanten la mano los que quieren ir a la facultad. Y levantaban la mano 10 más o menos, de 45, ¿no? 10. Entonces yo le dije, ¿por qué hiciste la pregunta? Y él me dijo, no, porque todos hablan, pero después se achican. Entonces quiero saber quiénes son los que están pensando en ir a la facultad. Bueno, por eso les digo, pero más o menos no tienen preparado. Bueno, ustedes van a tener como base el término de intertextualidad, que lo da Kristeva, ¿sí? Kristeva es una autora muy importante en el tema de la intertextualidad. Kristeva va a ser la traductora de Bakhtin. ¿Leyeron a Bakhtin ustedes? Sí. Y de hecho habrán leído dialogismo en novela, me imagino, Dostoyevsky, no sé. ¿Sí? Bueno, porque justamente es lo que trabaja Bakhtin. ¿Qué era el dialogismo para Bakhtin? A ver, ella... Como el texto dialoga con el otro, es eso, la relación que tiene un texto. Bien, cuando Kristeva tradujo a Bakhtin, tomó esto del dialogismo y empezó ella a hablar de intertextualidad. ¿Entienden? Por eso el término tiene relación en realidad con el término dialogismo de Bakhtin. Pero es la traducción que hace Kristeva, que también la va a ampliar y demás. Bueno, la va a explicar. Creo que dialogismo lo conocen bien. No es que yo espero que desarrollen mucho sobre dialogismo en el parcial tampoco. Se lo digo porque a veces conocen muy bien dialogismo, no llegan a leer el texto y le mandan todo dialogismo a la respuesta como para... Y eso es lo que no pongo a poner, no Kristeva va a trabajar lo dialógico en distintos textos, ¿no? En distintos autores. Y justamente todo texto para Kristeva va a ser un mosaico de citas. O como dice Genet, un palimpsesto de huellas, ¿no? Donde yo estoy leyendo ese texto, pero ese texto en realidad está en relación con muchos textos anteriores. Ella habla de la intertextualidad como la transposición de uno o más sistemas de signos a otro. La transposición de uno o más sistemas de signos a otro. Se parece a lo que yo les dije de transposición, ¿entienden? De transponer de un lenguaje a otro. Bueno, da la casualidad de que el texto también retoma los mitos de Levi-Strauss.
Vamos a pasar a ver entonces qué es lo que hace Stam con la definición, porque esto es toda una introducción donde él va hablando de lo que dice Bakhtin, lo que dice Kristeva, cómo define y demás. Prácticamente lo que va a hacer Stam, tomando a Bakhtin, a Kristeva y a Genet, tres grandes eminencias, es hablar de lo que pasa en cine, ¿sí? La transtextualidad va a ser lo primero que va a definir. ¿Cómo? Sí, la transtextualidad, la relación, sí. Lo de intertextualidad, decís, sí, es lo mismo. La relación de un texto con textos anteriores. Pero en este caso, lo que va a hacer Genet, ¿a Genet lo estudiaron? Sí. Genet va a dividir transtextualidad en 5. Y la primera de esas 5 va a ser intertextualidad. ¿Qué va a hacer Stam, que es lo que nos interesa a nosotros? Va a llevar todo esto al cine. Toda la descripción que hace Genet sobre literatura, Stam la aplica al cine. ¿Entienden? Bueno, entonces, por ejemplo, cuando Genet dice acerca de la cita, ¿no? Porque dijimos la cita, el plagio y la alusión son las tres formas, ¿no? En que se puede introducir un texto dentro de otro. Esto lo vieron, está claro. Bueno, en el caso del cine, por ejemplo, él da distintos ejemplos que ustedes pueden buscar después. En el caso del cine, la película del acorazado Potemkin, que creo que nosotros vimos algo, o no. yo mandé a mirar, no, nunca traje el link para que lo vean. El acorazado es una película rusa que es una de las que sienta las bases para lo que es el montaje ruso. Ha sido citada en una escena que ha sido citada en un montón de otras películas. Es una escena en la que, en medio de un tiroteo, el ejército está tirando a las personas, ¿no? Las personas estaban en una escalinata y empiezan desde arriba a tirarles y van avanzando, van bajando los soldados y le van tirando a las personas. Las personas van huyendo y en medio de todo eso queda una mujer con un carrito de bebé y el carrito empieza a bajar, a caer y a bajar las escaleras, ¿sí? Pues es una escena muy dramática. En homenaje a Einstein, Sergei Einstein, que ha sido el director del acorazado, se ha citado esa escena en un montón de películas. En Los Intocables, por ejemplo. Bueno, Los Intocables es una donde Kevin Costner está a los tiros con otro y va cayendo el carrito. En este caso, en Los Intocables, Kevin Costner lo salva al bebé, ¿no? En el caso del acorazado, no. Y la pantera rosa se llama la de la pantera rosa. El canoso Peter Sellers. Sí. Hay una escena en la que empiezan a caer y caen varios carritos de bebé, ¿no? Ahí tenemos la parodia. No, La pistola desnuda 2. Ah, esa. En Nielsen es el apellido, no me puedo acordar el nombre. La pistola desnuda, sí. Ahí tenemos la caída de varios carritos y es la parodia, ¿no? Pero esas son citas, ¿entienden? Esas son citas. Eso es reconocer al director y estar de alguna forma tomándolo, ¿no? ¿Cuántas citas se han hecho a la escena de la bañera de Hitchcock? Infinitas. De Psicosis. Son citas. Obviamente que la cita en una película la descubre el que vio la base, sí. Cierto conocimiento de cine, si no, no la reconoces, ¿no?
la reconocen. Esa es la cita. Después, en cuanto a la alusión, puede haber una evocación verbal o visual de otra película. ¿Vieron esas películas en las que el personaje mira todo el tiempo otra película? Está Elsa y Fred, la película argentina, Sí. que es todo el tiempo se habla de una película italiana y ella quiere llegar a la fuente que se ve en la película y quiere hacer esa escena de la película. Ah, de la Dolce Vita, esa. Sí, la fuente de la Dolce Vita. Bueno, eso es una alusión. E incluso se puede llegar a ver el televisor y se muestran pedazos de la película, ¿sí? No entiendo la diferencia entre las citas entonces. Y porque la cita, vos estás recreando la escena con alguna variante, pero la estás filmando igual. En el caso de la alusión, no estás recreando la escena, estás mostrando un pedacito de la película o la estás nombrando todo el tiempo. ¿Entienden? Una A pregunta. ver, otra, estoy tratando de pensar, ahí va, estoy tratando de pensar otro ejemplo donde se nombre constantemente una película, pero hay muchas. Hay muchas películas en las que el personaje habla todo el tiempo de una película que vio y le gustó y que quiere hacer lo que vieron en esa película, ¿entienden? Eso es alusión, porque no se está recreando la escena tal cual. En ustedes, en los sitios, en esa pausa. Ah, en esa... Eso hace la alusión a Flash todo el tiempo, quieren hacer como Flash. Bueno, eso es alusión. La cita tiene que ser una recreación donde se vuelve a filmar y vos de alguna manera reconoces y decís, ah, esta escena están tratando de Profe, citar ¿puede al ser director. Marilyn Monroe, año 54, la comisión del séptimo año y la dama del rojo vivo de Kelly LeBrock? Que nada más que el vestido era rojo, pero la escena es igual. Es igual, bueno, eso es una cita. La escena que se le levanta el vestido. Claro. Sí, puede ser. Bueno, Scary Movie trabaja con la parodia, entonces también es un tipo especial de intersexualidad, porque y hay que ver, porque si está recreada la escena y está parodiada, es una especie de cita, porque no es alusión, porque la alusión no recrea, es como, Pero esas son todas, son así. claro, es como que la base son todas las demás películas de terror, o sea, Claro. pero sí, esa es un ejemplo de lo que puede ser. Pero yo quiero que piensen más la relación de la cita, porque la cita sería como, así como cuando ustedes tienen en literatura las comillas, Sí. o Entre comillas. en realidad la norma marca que vaya en letra más chica y en un espaciado más acotado, ¿no? Esa cita, que piensen en un homenaje al director, en una admiración al director. Scary Movie, la parodia, no tiene la función de homenajear. La parodia tiene la función también de criticar. ¿Entienden? Es la burla. Es otra. Es la burla, sí. La parodia no es la cita de autoridad. Es una parodia, ¿no? Sí, ahora la vamos a ubicar en otra. Ahora cuando lleguemos la vamos a ubicar en otra. Ahí. Porque no piensen en... A ver, tenemos que tratar de respetar esto de que la cita es la cita de autoridad, ¿no? En literatura. Entonces la parodia no. ¿Saben por qué cuesta? Porque en realidad sobre parodia hay toda una investigación aparte. Porque incluso dentro de lo que es parodia hay diferencias. Este material que yo les traje es parte de un grupo de investigación en el que yo estoy y que estamos tratando estos temas. Y para tratar el tema de parodia tuvimos todo un módulo aparte de investigación. No lo tuvimos dentro de esto, porque es otro gran tema la parodia actualmente, ¿no? Así como la transposición, que es lo que les planteaba al principio. Pero la vamos a ubicar, ahora vamos a verlo de detalle. Y habría que ver también qué parodia, ¿no? Qué tipo de parodia y cómo se recrea. Porque el caso de Scary Movie es particular, porque es una película que no tiene existencia propia,
sino a partir de las anteriores. Es más, no tiene sentido que la veas si vos no viste las películas de terror, que no te va a causar gracia. ¿Entienden? Entonces, bueno, es como otro tipo de relación. La alusión ya la vimos. ¿Qué nos queda? Cita, alusión y... Plagio. Bueno, en el plagio está la copia tal cual y no se dice. Yo les cité una vez a ustedes un plagio que no sé qué plagio a quién, ahora no me acuerdo, pero sí que es evidente que es la misma escena, la de Legalmente Rubia y el diario de Bill Jones, donde ella va vestida de conejita a una fiesta en la que no le avisaron que se había cambiado y que no había que ir vestida de conejita. Entonces, una es Legalmente Rubia es en la facultad y la otra es un casamiento. Pero en las dos pasa lo mismo, las protagonistas terminan con vestidas de conejitas en un lugar en donde nadie está disfrazado y terminan en la bañera sacándose el maquillaje y demás, tristes, ¿no? Claro. Bueno, eso es un plagio. Hay una tercera película, Diario de una conejita, pero está hecho en tono de broma también. ¿Cuál? Es una chica que vive como conejita, no sabe hacer otra cosa, tiene 27 años y le dicen, en años de conejita vos sos una abuela. Y hay un conflicto de intereses entre varias chicas dentro de la mansión de Hugh Hefner y hacen que la echen. Y lo único que se le ocurre es terminar la carrera de abogacía, que es muy parecida a Legalmente Rubia. Ah, bueno. Y la chica toma una logia de chicas, claro, una fraternidad, Gamma Gamma Pi, me acuerdo que se llamaba, y hay una serie de cosas, pero ella sigue siendo conejita y se arman como unos... la rubia claro. sigue siendo la rubia coqueta, o sea, sí, volvemos a esto, todo está relacionado con todo y no hay nada nuevo, y en realidad nadie va a denunciar a nadie por una cuestión de plagio, pero es lo mismo, o sea, cuando salieron las publicidades de Impulse, sobre cuando Impulse volvió a la publicidad, porque durante años Impulse estuvo en las góndolas pero no en la tele, cuando volvieron, una de las publicidades era un muchacho que iba y le decía a ella, pará, te quiero dar algo, le decía a la chica, ¿no? Y le daba un estuche y la chica toda emocionada lo abre y adentro hay una llave y él le dice, así no vas a abrirte, ¿no? Y ella esperaba el anillo. Es un plagio después del 2000 en lo que fue la serie de Friends de los 90. Sí. Porque hay una escena en la que creo que a Phoebe le dan creo que es a Phoebe, le dan el estuche y ella cree que es el anillo y es la llave. ¿Entienden? Entonces el plagio de alguna forma estamos muy acostumbrados también a verlo. Y sobre todo en las publicidades. Ahora hay otra, hace poco vi otra que dije eso lo sacaron de tal película. Hay un montón que sacan de películas. Sí. Bueno, en la publicidad viva el plagio. En la publicidad cuando estudias te lo dicen, hay que robar. Vos tenés que producir tus ideas propias, tener todas las técnicas de creatividad propia, pero siempre tenés que saber qué está haciendo el otro. En las publicidades de perfume de Dolce & Gabbana y los perfumes de hombres, hay una toma donde hay un Aston Martin con una chica, que es la de Cisne Negro, Sí. la misma actriz, y se la ve en la toma desde arriba de un helicóptero, estabilizada, y la chica va por el mismo lugar que en una escena de James Bond, ¿sí? Y es la misma Bueno, toma. pero eso puede ser cita. Puede que sea cita. Que el perfume se esté tratando de posicionar desde... ¿Por qué? Porque cuando hablamos de publicidad, ya lo vamos a hacer el año que viene, se va a un target específico. El target al que el perfume apunta puede ser un target que en sus variables blandas, gustos, personalidad, le gusten las películas de James Bond. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ve la publicidad, reconoce la cita a la película y siente una identificación con el producto. ¿Entienden? Eso es
un guiño de ojo también, ¿no? Vos que sabés que te estoy hablando, te estoy mostrando algo que es de tu interés. Vos te das cuenta. Cuando es plagio o es cita. Porque en la cita se vuelve a filmar la escena. Y en el plagio, a ver, primero, la cita tiene que pensar en esto, que sea una cita de autoridad. ¿Por qué digo que legalmente Rubia y el diario de Bullón es plagio, no cita? Porque no estamos hablando ni de directores ni de películas que sean consideradas de culto. Las de James Bond sí son películas consideradas de culto. Son películas que se pueden citar. ¿Entienden? Sí, porque desde la década del 50 están las películas de James Bond, ¿no? Sí, 50. sí, bueno, hasta James Bond eligió un James Bond. O sea, tienen que pensar en que tiene que tener cierto estatuto dentro del cine, cierto lugar, para que sea alguien. Vos no decís, como dijo mi vecino. Si vos vas a intentar tu discurso, vas a decir, como dijo, no sé, Borges. ¿Entendés? Sí, el robo está todo el tiempo. Fíjense que hubo un tiempo, más o menos creo que fue entre el 2003 en adelante, en que eran todas películas épicas. Vos ibas al cine y eran todas películas, fueron como 2 años seguidos de películas épicas. Ahí hay una cuestión de, bueno, descubrimos un negocio, esto es lo que aprendió, esto es lo que hay que hacer. Y ahora están las de superhéroes. No hablamos, claro, Sí, no hablamos las tanto de análisis, plagio, análisis. sino que, bueno, en realidad el plagio es, a ver, Es ¿y negocio. quién lo hace también? ¿Y cómo lo hace? Alejandra Pizarnik, leyendo a Alejandra Pizarnik. Sí. Alejandra Pizarnik plagió, pero claramente a Porcia. Hay un poema de Porcia que ella lo dice, pero tal cual como lo dijo Porcia. Y no dice que lo haya dicho Porcia. Sin embargo, nadie dice Alejandra Pizarnik plagió. No. Se dice, Aria lo dice. Lo leí este fin de semana. César Aria dice que es un plagio, pero se toma en ella como una idea de apropiarse de un poema que y después son 2 líneas, ¿no? Los textos de Porcia eran así, 2 líneas. Pizarnik también. Claro, bueno, porque en realidad Pizarnik imita a Porcia en un montón de cosas, no solo a Porcia, a otros. Ahora, Porcia pasó a la historia como un poeta de autoayuda que casi nadie recuerda. A mí me gusta la frase de él, y detesto a Coelho, pero Porcia me parece que hay mucha más sustancia en lo que dice Porcia que en lo que dice Coelho. Sin embargo, es una de las fuentes de las que se nutre Pizarnik para hacer su poesía. Claro, y ahí no se le hizo un juicio a Pizarnik por plagio, porque de alguna manera es un plagio que es más bien una cita, es un reconocimiento a alguien que se admira y se toman esas palabras. ¿No les pasan a ustedes? Bueno, no sé, cuando uno lee mucha poesía y escribe poesía, llega un punto en que tenés que tener cuidado con lo que estás diciendo, porque lo que tenés en la cabeza muchas veces son las poesías que leíste en otro lado. Entonces sí, tenés que tener cuidado que sean tus palabras las que estás usando, ¿no? Y no las de... Bueno, van a tener que terminar el texto solo, no es difícil. Y si se les complica, les aconsejo que hagan lo siguiente: se sienten en la compu y busquen los ejemplos que él da para mirarlos y ver las citas que hace, ¿no? Porque todos son ejemplos de cine, pero fíjense que no son complicados. Intertextualidad de celebridades, bueno, eso es cuando aparece alguna estrella de cine o de televisión, aparece Schwarzenegger en alguna película de acción, pero como una intertextualidad, lo que él representa en el género. En el último Gran Héroe, me acuerdo que hay una copia de Hamlet, porque se lo ve a Schwarzenegger en una toma en negro, ¿sí?, que baja pisando calaveras, como en una escena de la película del 54. Puede ser una cita también. Y después se trastoca todo y saca una ametralladora, ¿no? Entonces ahí claro, bueno, pero ahí está el rompimiento de la isotopía estilística, y por ahí está más del lado de la parodia también.
hay que ver, habría que analizarla. Entonces, puede haber la intersexualidad de celebridades, que aparezcan celebridades representantes de ese género, ¿no? De determinado lugar. La intertextualidad genética, eso es cuando aparecen, por ejemplo, los hijos de un actor famoso haciendo un papel, ¿no? Y por ahí hasta nombran a su padre famoso, como diciendo, el actor este, ¿no? O le dicen, vos te pareces a tal. No, nada que ver. Y ese hijo, ¿entienden? En Argentina por ahí pasa. Sí, puede pasar y en las norteamericanas también, lo que pasa es que, bueno, no siempre. Acá hay muchos, la aparición de, bueno, hijo de Melanie Griffith, Liza Minnelli. Bueno, la intratextualidad se refiere a personas que se citan, que el mismo autor se cita, no sé, por ejemplo, un director trapero que se cita él mismo en otra película, ¿entienden? Sí. Eso es la... El mundo grúa se sitúa. ¿Cita a Mundo Grúa en alguna otra? Sí. Puede ser, porque bueno, es ópera prima. La intertextualidad falsa, eso tiene que ver con evocar películas que en realidad no existieron. Está el ejemplo del beso de la mujer araña. El beso de la mujer araña, yo creo que les comenté, el protagonista, que es un homosexual, le va contando a su compañero de celda, un guerrillero, un preso político, distintas películas para pasar el tiempo, ¿sí? Una de las películas que le cuenta es una película nazi, de propaganda nazi, pero él le cuenta la historia de amor, lo que le interesaba la historia de amor. Imagínense contarle una película de propaganda nazi a un guerrillero, el guerrillero se resaca, pero le cuenta a él lo que le interesaba es el vestuario, el maquillaje, la presentación de lo femenino dentro de la película y del amor, ¿no? Claro, Sonia Braga. Esa película es una película apócrifa, no existe. Se inventa la película. En realidad, esto para que vayan pensando en lo que es transposición. En El beso de la mujer araña, el libro, las películas que se citan, salvo esta de propaganda nazi, todas las demás son películas reales. La Mujer Pantera, ¿sí? Distintas que La Noche de los Zombies, creo que se llama otra. Son todas películas que existieron y que fueron exitosas. ¿Qué pasó cuando se fue a filmar El beso de la mujer araña? Y había que citar todas esas películas, porque los relatos estaban construidos por películas, no se obtuvieron los derechos. Vos no tenés derecho a recrear una escena si no tenés la autorización. Entonces tuvieron que sacarlas y hacer todas películas inventadas. Lo bueno es que, como el autor Manuel Puig todavía vivía, fue el que colaboró con el guión para que más o menos lo que se dijera tuviera que ver con lo que él quería decir. ¿Entienden? Sí. Eso es apócrifo, no existe. También hay documentales apócrifos, ¿sabían? Hay documentales que podemos mirar y en realidad son apócrifos porque no son ciertos. Están armados como documentales, pero son ficción. Vos contratás un actor para que haga de vecino, a un actor para que haga de abogado, ¿sí? Y haces el documental. Igual, les hago una aclaración, porque no llegamos a ver nosotros. Y es algo que a otros años llevó mucha discusión. Es como la ficción dentro de la ficción, ¿no? Y una ficción que está presentada como si no fuera una ficción, como pasó con el proyecto Blair Witch. Piensen en esto. El documental también es ficción, chicos. También es ficción. Yo hice documental. O sea, yo elegí dentro de mi carrera el cine documental antes que el cine de ficción, porque yo estudié aparte ficción. Entonces, en la carrera hice documental. Vos podés tener a un nene que va llevando un balde con agua, caminando por la calle, ¿no? Para mostrar cómo no hay agua en el barrio, por ejemplo. En el momento que vos vas a filmar, armas todo.
tenés que decirle al nene que pase como 5 veces y después elegir la toma que mejor te quedó. El documental no es tan así, voy, pongo la cámara, hago así, listo, después edito y ya tengo el documental. Hay cosas que las tenés que armar para que se entiendan después, ¿sí? Tenés que tener esas escenas para que se entiendan después. El documental no es una documentación estricta y la ficción también tiene lugar, ¿sí? Yo necesito que, bueno, esto vos lo haces todos los días, yo necesito que hoy lo hagas en este horario para la cámara. Es verdad que lo hace todos los días, pero yo en el momento en que lo estoy haciendo para la cámara y demás, hay un armado detrás. ¿Entienden? Esto es así. No tenés las comunidades que, por ejemplo, fueron a filmar a unas nenas de la calle y las nenas le dijeron, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a filmar mientras vendemos? Compranos un par y nosotras lo hacemos. Listo, le compraron y la filmaron. Es ficción, ¿entienden? En el sentido de que está armado. Tenía un alumno brillante en esta carrera con el que discutió un montón sobre este tema porque él creía que el documental era un documento y yo trataba de hacerle entender que no, que hay muy pocas imágenes que son muy auténticas. El documental, ya el hecho de recortar y pegar imágenes ya es un armado, ya hay una intención detrás. Crónica no. La película de Pino Solana, Memoria del Saqueo, es un documental. Pino salió con la cámara y filmó el cacerolazo, filmó los saqueos, todo lo que quieran. Pero ahí hay un montón de imágenes que fueron filmadas específicamente para pasar en el documental. Hay una banda sonora detrás, ¿sí? Que está muy buena. Lo que les digo es que nunca piensen que el documental es un documento así como decir sagrado. También está la ficción. En todo está la ficción. ¿No está en la historia también? Sí. En la manera en que la historia se contó. No según quien la cuenta. No hubo subjetividad. Tanto que ya después nos terminamos enterando, o sea, que en realidad la historia fue contada desde los ganadores, desde los vencedores, desde los conquistadores y no desde los conquistados, ¿no? Y ahí cambió esa manera de pensar. Bueno. Les queda paratextualidad y architextualidad que son fáciles. Hay metatextualidad. Pero son muy fáciles. Lean el texto, se toma esto en el parcial. Se toman estos dos textos, el de Genet, porque esa es la anterior al parcial, ¿no? ¿Esta es la anterior al parcial? ¿Lo tenemos por parcial? No, Breimas ya lo terminamos. No, pero con el parcial. Breimas y esto. Como dijiste Genet, por eso. Perdón, no, Genet es un texto de apoyo. Va Stam y Breimas. Para el 28 sería, ¿no? Porque en el 21 no tenemos clase. Los dejo, chicos, porque ya son directas. Yo para eso, para el parcial, Sí, para el parcial. ¿Tiene core? ¿Tienes una galletita? No, ¿Una chicle. caramelo? Chicle. ¿Por qué no le convidás a la profe? ¿A la profe? Profe, ¿quiere un chicle? Porque está trabada. Sí, estoy con... Sí, ¿te ves? Se cambió de lado. Vos que siempre tenés. Profesora, ¿tenés borrador? ¿Borrador? No. ¿Tenés borrador? Se borró el pizarro. Bueno, chicos, son textos fáciles. Más o menos las preguntas de Breimas es así y las de Stam no hace falta. Guíense por el texto, ¿sí? Sobre todo en Stam, que lo vimos y Breimas, no voy a preguntar más allá de lo que di en clase. Pero lo que di en clase. ¿Listo? Nos vemos, chicos. Chao, chao. Son fáciles los parciales de semestre. No, Maxi, profe.